un podcast de Cooperativa. Hola, esto es Salud por la Historia, un podcast que reúne las conversaciones que hemos tenido durante ya varios años con el dramaturgo Andrés Kalavsky. Diálogos sobre los pequeños y grandes momentos que forman nuestra historia. Hablamos de música, de inventos, de creaciones y decisiones que cambiaron nuestra vida, de aventuras y descubrimientos, de heroínas, héroes y villanías. Este es un podcast para entender cómo llegamos hasta aquí y suena como un brindis. Salud por la historia. Yo creo que mi padre tenía como una gorra de capitán y que yo se la robaba y me la ponía. No porque tuviera ningún mérito, quizás por lo mismo. Para contrarrestar mi falta de mérito, yo quería sentirme como al mando. Y andar caminando al mando de tu hogar sin que nadie se enterara. Andrés Kalavsky hoy nos va a contar la historia de uno que realmente se hizo al mando. Uy, y cuando sí. Nadie se lo quería entregar. Y se robó hasta la gorra. Y se robó todo, se robó hasta el barco. ¿Sí? El señor se llama Robert Smalls y fue un ex esclavo que se consiguió un barco. En 1862, el ejército confederado tiene en Charleston un montón de barcos. En una de las tripulaciones está Robert Smalls. Y Robert es un joven de 22 años, en ese momento es esclavo, y trabaja en ese barco junto a otros jóvenes esclavos. Estamos en Estados Unidos, estamos en la guerra civil a definir si continúa o no la esclavitud. Y este es el lado del sur. Y en el sur hay esclavos y están peleando para preservar su derecho a tener esclavos. Y en una ironía de la historia, tienen que participar los esclavos para defender ese derecho. Exactamente. Entonces, los oficiales de este barco que se llama Planter se bajan a visitar a sus familias. A estirar las piernas. Y Robert Smalls aprovecha para hacerse del timón junto a sus compañeros. Efectivamente se pone la gorra del capitán para que no lo reconozcan y recogen a sus familias y atraviesan las defensas confederadas, incluso dando los códigos de seguridad porque se los saben, porque para eso son ellos los que en realidad tripulan el barco. Trabajo, claro. Sacan una bandera blanca y cruzan al lado yankee. ¡Wow! Y logran cruzar con sus familias, 17 personas, arriba de un barco lleno de armamento. Entonces, la parte más interesante para efectos de esto es para una norte, batalla. Un momento increíble. Impresionante. Es tan increíble que no solo él gana su libertad, sino que le hacen una pequeña ley en una sesión privada del Congreso en el norte, en que deciden darle parte del dinero del rescate de este barco a la tripulación que lo consiguió. Y entonces Robert Smalls eventualmente va a poder comprarse la casa en la que antes fue esclavo. Es muy impresionante. Con la plata de este rescate. Pero además, él decide seguir participando en la guerra. Pero en ese momento a él no le dan una capitanía. Porque en el norte estaban en contra de los esclavos, pero tampoco como hoy sí la integración racial. No nos desboquemos. Entonces él queda como asistente en un barco del norte, peleando por la causa que cree. Pese a que era un capitán que se había robado un barco completo lleno de armas. Y que se sabía además los lados del sur, todo el mar del sur se lo sabía entero. Pero aún así queda como asistente. Pero le viene un ataque de pánico al capitán en una batalla. ¿Y quién toma el timón? Robert Smalls. ¡Qué grande! Y gana la batalla. Y entonces de nuevo recompensa para él. Porque le tocaba, porque sí. Porque era muy bacán. Termina la guerra, se decreta que la esclavitud no puede seguir en el sur y él vuelve a Charleston y compra la casa en la que antes fue esclavo y se va a vivir ahí con su esposa y sus hijos, hijos que había rescatado cuando había cruzado al norte. Pero todavía le quedaba un poco de estatura moral por conseguir. Entonces, no contento con aquello, se presenta al Congreso y es el primer afrodescendiente electo en Estados Unidos para un sitial en la Cámara de Representantes. Y sirve varios periodos ahí.
y es antes de que vengan las leyes Jim Crow, ese retroceso terrible que hubo en Estados Unidos, es un muy buen congresista, estupendo, lo hace estupendo, es increíble, pero todavía le queda algo por hacer. ¿Y qué es qué? La viuda de la persona que lo esclavizó está en situación de calle y él la recoge de la calle, se la lleva a vivir a la casa y la cuida hasta su muerte. ¿Qué tipo de teleserie es esta, Andrés Kalavsky? No, porque uno dice, no, pero es que mira, todos somos más o menos la misma cuestión, hay gente buena, hay gente mala, somos más o menos lo mismo. No. Hay gente que se luce. Hay gente que se luce, ¿para qué estamos con cosas? Oye, qué tremenda historia la de Robert Small. ¿Dónde está esta película? O sea, por lo menos. ¿Dónde está esta supernovela con Denzel Washington en el papel principal? No, pues porque lo que nos gusta más son las historias en que hacemos que los blancos hayan conseguido la emancipación, como si esto no hubiera sido historias de resistencia y combate. Exactamente, y estoy leyendo que el ejemplo que da Robert Smalls durante la guerra convence a Abraham Lincoln efectivamente a aceptar a los afroamericanos también como soldados en el ejército de la Unión. Efectivamente. Aquellos que estaban en el norte y que peleaban contra la esclavitud. Al pobre lo usan de ejemplo para todo porque era increíble. Pero es que imagínate que si te robas un barco y te liberas junto a tu familia, que aquí el mérito no es el robo, sino la épica de haberse salvado a sí mismo de una situación increíble. O sea, arriesgar el pellejo de oprobio y después arriesgarlo de vuelta porque él podría haber seguido a Canadá. No, es una tremenda historia, muy desconocida. ¿Sí? Robert Smalls, el ex esclavo que se robó un barco, se liberó a sí mismo y tomó el timón y se convirtió en el primer afroamericano en el Congreso de Estados Unidos y además rescató o acogió a la mujer que lo había esclavizado. Así nomás. En sus últimos momentos. Andrés Kalavsky, ¿qué has hecho tú hoy? Entonces, eso es lo que... Todo para llegar aquí. ¿Qué has hecho tú hoy por la vida? Revisé los mails. ¿Revisaste el mail? ¿Checaste el WhatsApp? Sí, también. ¿Posteaste algo en Instagram? No, eso no. Imagínate, ni a eso llegaste. Andrés Kalavsky, gracias, buenas tardes. Chao. Eso fue Salud por la Historia. Conversaciones junto a Andrés Kalavsky, disponibles en cooperativapodcast.cl, Spotify, iTunes y otras plataformas. Hasta la próxima. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall